les doy la bienvenida a este canal La Huella de Emma. Mi nombre es Cindy, yo soy la mamá de Emma. Emma es mi bebé que está en el cielo. Y pues el día de hoy les vengo a contar un poquito de mi experiencia con el parto inducido y el legrado. Este video es un poco también a manera informativa, ya que cuando yo estaba en el momento en que me dijeron que tenía que pasar por un parto inducido, yo estaba muy desinformada, muy desubicada, desorientada, confundida, y yo traté muchas veces como de buscar eh, información y también explicación de parte de los médicos, y no obtuve la información ni oportuna ni completa. Entonces pues también por eso es que quiero contarles un poquito de este tema. Lo primero que tengo que decir es que cuando yo le pregunté a los médicos cómo iba a ser el procedimiento del parto inducido, fue un tema que yo lo sentí como información a medias, como que hubo una doctora que me dijo como, pero ¿para qué te quieres matar la cabeza? ¿Para qué quieres saber los detalles? Y yo era como, pues obviamente que necesito saber los detalles. Y cuando ya estaba muy cerca del procedimiento, me dijo una de las doctoras que me atendió, me dijo como, mira, te vamos a poner un medicamento intravaginal, tú vas a empezar a tener síntomas de parto, vas a pasar por dolores, vas a pasar por contracciones. El medicamento puede tener varios efectos, depende del cuerpo, puede reaccionar más rápido o no. Y el trabajo de parto depende de cada cuerpo, puede durar un día, 2 días, 3 días, depende del cuerpo, hasta que tú tengas tu proceso de parto, tengas dilatación completa y puedas expulsar a bebé. Esa explicación me la dieron así. Y el día que me pasaron era una sala como con 4 o 5 doctores, cada uno en un computador, o sea, hagan de cuenta como una mesa larga y 5 doctores, cada uno frente a un computador, y cada uno llamaba a las mamás de urgencias y ahí nos atendían a todas al tiempo. Entonces era esta doctora diciéndome esto, al mismo tiempo yo estaba en una sala con otros doctores, con otras mamás, dándoles otras informaciones, no tenía nada de privacidad, y la doctora sí, como queriéndome sacar al paso rápido porque tenían mucho trabajo. Mientras hablaba conmigo, hablaba con otras doctoras, se le preguntaban cosas porque a toda hora estaban interrumpiéndonos, llegaban otros doctores, estudiantes, etcétera, preguntándole cosas a esta doctora, dándose en informes, dándose parte de entregas de turno, y todo esto que a mí me explicaron, me lo explicaron al mismo tiempo que esta doctora hablaba con muchas otras doctoras al tiempo. No hubo nada ni de privacidad, ni de compasión, ni de tacto, ni humanidad en decirte, nada, te vamos a ingresar y este es el procedimiento. La verdad, muchas veces tuve que vivir eso. Y esta doctora me dijo esto, listo. Recuerdo otra doctora también yo le pregunté, doctora, pero a mí me van a hacer un legrado, y ella me decía, no mamá, a ti no te, revisó y dijo, no, acá la otra doctora dijo que te vas a tener un parto inducido. Y yo como que ok, me dijo, incluso es mejor que te sea un parto y no un legrado porque son menos consecuencias, menos riesgos, y yo como que ok, bueno. Me programan para el 23 de mayo, yo llego al hospital como a las 6 de la mañana, tenía que llegar en ayunas, me dijeron que llevara una pijama, acompañante, pañales, etcétera. Yo llegué al hospital, me ingresaron. Yo entré, primero estaba en una silla de ruedas, tuve que esperar hasta que una camilla se desocupara porque no habían camillas disponibles. Después de un tiempo me ponen en una camilla y me canalizan, me ponen suero. Después de ese momento pues ya no pude volver a comer nada ni beber nada, solamente con suero, por varias horas. Y ahí después de un tiempo me ingresaron a una salita, digamos. Ese lugar como era, hagan de cuenta que es un pasillo largo y a cada lado hay como unos cuartos, como unas salitas en donde pasa todo el tema del parto, y una de esas salas es el quirófano. A mí me ingresan en uno de esos salitas y me dejan ahí.
Yo recuerdo sentir una soledad increíble. Yo sentía, es un momento muy solitario. Agradezco mucho que algunas enfermeras se acercaron, me tomaron de la mano, me hablaron, me preguntaron, me escucharon, me dieron unas palabras bonitas. Una que otra enfermera venía y me preguntaba, porque yo estaba en una absoluta soledad en esa sala, mirando el techo, las paredes, yo sola y escuchándolo todo, 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 porque alrededor en las otras salas están mujeres pariendo, tú escuchas a las mamás gritando, a las mamás pujando, a las mamás pidiendo ayuda. Inclusive hay algo que quisiera como decir que me pareció increíblemente mal. Escuchaba a unos doctores regañar a las mamás. Les decían como no se afloja, pero puje, pero no sé qué, pero no, o sea, los doctores regañando a las mamás. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Tanto que hablan de parto humanizado y yo entré ahí y sentí que ahí no había casi humanidad, pero bueno. Unas horas después, yo era como, pero bueno, o sea, yo llevo acá muchas horas y ni siquiera han empezado conmigo, o sea, solo me habían puesto suero un montón de horas, pero no me habían puesto el medicamento, o sea, era como esperando que alguien se desocupara y se acordara que yo estaba ahí. Y llegaban y como, tú ya estás sangrando, y yo era como, ni siquiera me han puesto nada. Tú ya estás en dilatación y yo, pero es que ni siquiera me han puesto el medicamento. O sea, así era el tema. Ya después de algunas horas, ahí sí me ponen el medicamento. Eso son un medicamento que me ponen intravaginal y lo que hace es empezar el proceso de inducción de parto. Entonces el procedimiento es empezar a dilatar, empezar que te empiecen esperar a que te empiecen las contracciones, los dolores y pues a inducir un parto natural. Una de las cosas que me pasó estando allí adentro es que llegó otra mamá en mi misma situación, aunque eran unas historias muy diferentes. Yo digamos que ya venía, por decirlo de alguna manera, preparada psicológicamente, aunque uno nunca está preparado para vivir esto, pero ya venía yo con 2 meses de preduelo, 2 meses de negación, 2 meses de crisis, 2 meses de shock, 2 meses en donde ya me habían dicho no podemos seguir con tu embarazo. Pues digamos que era diferente. Esta mamá pues llegó en un absoluto shock porque ella fue a una ecografía rutinaria y ese mismo día se entera que su bebé no tiene latido y la ingresan para inducirle el parto al igual que a mí. Yo recuerdo mucho que ella llegó y yo decía, Dios mío, si yo me pudiera parar de esta camilla, yo me paraba y la abrazaba porque era como fue el primer momento en que yo entendí la compasión que tenemos nosotras las mujeres que hemos vivido por esto, porque quien lo ha vivido lo entiende, quien no lo ha vivido no tiene ni idea. Y yo sentía que la quería abrazar y, mejor dicho, y le doy gracias a Dios también, aunque fue en un momento muy difícil en que yo la haya conocido a ella, porque nos ayudamos mutuamente, nos sostuvimos en tanta soledad, nos sostuvimos en tanto dolor y aunque fue el día más difícil de nuestras vidas, es como si Diosito nos hubiera puesto la una y la otra para apoyarnos y sostenernos en ese dolor. Yo pude en ese tiempo, porque duramos 2 días ahí en donde pudimos hablar, contarnos nuestras historias, apoyarnos como entre las dos. Y bueno, entonces ya el medicamento empezó a hacer efecto. En mi caso se demoró mucho más, pues digamos que la mamita del lado, ella, su cuerpo reaccionó más rápidamente, ella empezó a dilatar más rápido, empezó a tener contracciones y dolores mucho más rápido. Yo recuerdo que ella pidió ayuda, ella gritaba del dolor, vinieron y le pusieron un medicamento y ella se empezó como a quedar dormida y de un momento a otro ella dice que ella sintió que su bebé resbaló. Así, como que primero sintió como que rompió fuente, y ella dice como, sentí como que me oriné, rompió fuente y luego expulsó al bebé y fue así. Claro, como yo había visto todo el procedimiento de ella, es que estaba justo al lado mío, la camilla de ella, pues yo dije como, ok, de pronto lo mío va a ser parecido, digamos que yo creí que iba a ser algo parecido a lo mío, que me iban a poner anestesia, que de pronto me iba a ayudar la anestesia, pero no.
resulta que a mí empecé el proceso de dilatación lento, pero yo llegué a dilatación completa y llegaron los dolores y llegaron las contracciones y cada vez más fuertes y más fuertes y más dolorosas, eran increíblemente dolorosas, yo sentía como si me arrancaran el vientre y me arrancaran las caderas, o sea, era un momento tan doloroso y yo, aunque al principio estaba muy calmada, yo terminé gritando porque yo gritaba y lloraba del dolor. Yo lloraba y gritaba del dolor tan horrible que yo sentía y pedía ayuda y nadie me venía a ver. Yo ya en el momento en que estuve con el dolor insoportable, yo gritaba, pedía ayuda y nadie me venía a ver, o sea, era como que yo decía, ¿qué es esto? Estoy sola, yo decía, Dios mío, yo le decía mucho eso, yo decía, Jesucristo, ayúdame, yo decía, Dios mío, ayúdame porque nadie me está ayudando y yo ahí sola, mi esposo no lo dejaron estar conmigo, no lo dejaron ingresar, ya mi compañera se había ido porque obviamente ya la habían sacado de ahí, ella tuvo el parto primero que yo, se la habían llevado a quirófano y yo ya estaba sola gritando y nadie me ayudaba hasta que por ahí me iban a ver y me iban a ver, me hacían tacto, sí, ya estaba más avanzada la dilatación y yo era como, por favor, necesito una anestesia, ayúdenme, no me aguanto el dolor, por favor, compadézcanse de mí. Y era como, le voy a preguntar a la doctora si te podemos poner anestesia. Y se iban y se demoraban un poco de tiempo que no volvían. Y así, ya cuando definitivamente yo hice un escándalo, yo creo, porque yo ya me puse a gritar como que me ayudaran, que yo ya no aguantaba más, o sea, yo ahí gritando, gimiendo del dolor y nadie venía a ayudarme, muy horrible. Hasta que por fin llegó y dijo como una doctora que vino, como la doctora autorizó que te pusiéramos una inyección, me la pusieron, pero yo siento que ya me la pusieron muy tarde, o sea, ya yo estaba en trabajo de parto, ya tenía las contracciones, ya tenía los dolores a mil, ya estaba totalmente dilatada, cuando por fin me la pusieron, pues ya no me hizo efecto. A mí no me hizo efecto y me tocó tener todo el parto sin anestesia. Fue algo demasiado doloroso, demasiado doloroso. Estos procesos son muy difíciles porque pues estos medicamentos de parto inducido igual están obligando al cuerpo a hacer algo que no está preparado para hacer todavía. Entonces, pues es duro, no es como tan fácil. Yo no rompía fuente hasta que por fin la doctora, de tanto yo gritar y escucharme ahí gritar, vino, me dijo que me iba a ayudar. Ella llegó como con otras doctoras, no sé si eran doctoras, estudiantes, no sé, pero eran como 5 mujeres. Y ella con unas pincitas largas, como una especie de tijerita, ella me rompió fuente. Y ahí yo sentí como rompí fuente y bebé todavía no bajaba porque bebé todavía estaba muy arriba. Hasta después de unos minutos ella bajó y ahí ya me dijo como que ya había expulsado a la bebé. Y en ese momento pues me preguntaron si yo quería ver a la bebé, yo dije que yo sí la quería ver, me la mostraron primero como de lejos, yo pedí que me la dejaran cargar, me la pusieron en el pecho, fue un momento muy lindo porque yo la vi, yo decía, mi hija es tan linda, es tan bonita, yo recuerdo que se veía como en una paz, como dormidita, y a mí me gusta mucho recordarla con mi esposo porque los ojos, la nariz y las orejas de la bebé eran igualitas a la de mi esposo, igualitas, igualitas. Entonces yo cada vez que veo a mi esposo dormido, yo me quedo mirándolo y yo recuerdo mucho el rostro de mi hija, porque era igualito ella era igualita a mi esposo, era muy linda mi bebé. Yo ahí llorando, obviamente, le dije que la amaba, yo le acaricié la cabecita, me arrepiento que no pude darle un beso porque yo estaba como en shock, como nerviosa y era tan pequeñita que yo no le quería hacer daño, como que no quería ni, no sabía ni cómo tocarla. Y en ese momento yo le dije a la doctora como, ya doctora, ya estoy lista. Yo no sé por qué hice eso, la verdad que me hubiera gustado poder pasar más tiempo con la bebé, estar más tiempo con ella, haber estado, como haber congelado ese momento, como haber extendido ese momento, pero no pude, estaba tan en shock, uno está tan en shock, tan
uno está en shock. Yo le dije a la doctora que ya estaba lista y ahí se llevaron a la bebé. Y después de eso pues me ingresaron al quirófano. Efectivamente me hicieron, iba para el legrado. Yo me acuerdo cuando yo ingresé a esa sala, una doctora me dijo como, usted viene para el legrado. Y yo como, no, eso no fue lo que me dijeron. Y me decía, sí, mamá, usted viene para el legrado. Yo no, yo vengo para un parto natural. Y me van a inducir el parto. A mí me dijeron que me iban a inducir el parto o sea, así de desinformada estaba yo. Y me decía como, sí, mamá, es que usted le van a inducir el parto, pero después tiene que pasar por un legrado para que le puedan terminar de sacar la placenta y todo lo que puede quedar ahí adentro. Pero eso me lo dijeron ya cuando yo estaba ahí adentro. En 2 meses preguntándole a los doctores no supieron explicarme cómo era el procedimiento. Así de desinformada estaba yo, desubicada, que me enteré el mismo día que era lo que iba a pasar bien. A mí me ingresaron al quirófano. Algo que me parece que no entiendo es que yo estaba toda así canalizada, y pues llegó el anestesiólogo, me preguntó cuánto pesaba, me dijo, ok, listo, pues para saber cuánta anestesia iba a utilizar, y me hacen firmar en ese momento. Y llega este doctor así como, firma acá. Y yo como, ¿en serio? En ese momento me van a hacer firmar un papel. Y yo así como, quedó un garabato ahí. Y eso es otra cosa porque a ti te hacen firmar un papel, cuando lo lees es doloroso. Cuando lo lees te dicen todos los riesgos que tiene el procedimiento, entre ellos que te puedes desangrar, entre ellos te dicen que si es necesario tienen que sacar tu sistema reproductivo, te tienen que sacar matriz, que puede que no vuelvas a tener hijos nunca más, que te pueden dar infecciones graves y te hacen firmar con el consentimiento de que te puedes morir. Y se libran ellos de responsabilidad, por supuesto. Y tú vas a ese procedimiento no solo con el dolor de saber que perdiste a tu bebé, sino adicionalmente que no sabes que si algo también te puede pasar a ti. En ese momento me pusieron la careta y me fui. Ahí me pasó algo muy, digamos que es una historia muy mágica, para mí lo es, aunque obviamente muchas personas dirán que fue efecto de la anestesia, porque pues sí, claro, científicamente es como si no estuviera drogado y pueden haber muchas explicaciones desde la ciencia, pero para mí fue mágico porque en ese momento cuando me anestesiaron yo sentí que yo me fui a otra dimensión. Yo estaba en una dimensión en donde podía ver absolutamente toda la energía en movimiento. Y yo recuerdo mucho ver como unos ascensores en donde habían personas que subían, bajaban, iban en diferentes direcciones. Yo veía a muchas personas como en muchos ascensores, así, subiendo, bajando, yendo, no sé qué, y veía todo como en energía de movimiento. Fue muy, muy como estar en otra dimensión. Y aún así, estando como por allá, yo seguía escuchando cómo raspaban. Yo sentía como me estaban raspando, se escuchaba como ese raspar, el procedimiento que me estaban haciendo. Yo alcanzaba a percibir algo, pero yo estaba ida. Recuerdo mucho en ese momento sentir una paz, un amor, un sentimiento de un amor de otro planeta. Yo siento que yo estaba como con una sensación de absoluto amor, que no es un amor comparable con algo que yo haya sentido acá. Definitivamente. Y yo recuerdo mucho haber estado con Arcángel Rafael. Yo estaba con Arcángel Rafael y también estaba con Jesucristo. El que me quiera escuchar, espero que lo hagan sin juzgar, pero es mi historia. Yo recuerdo mucho que yo le decía a Dios, Dios, por favor, todavía no me dejes morir, todavía no, por favor, yo no puedo dejar a mi esposo en este momento, por favor, no, yo no puedo dejar a mi esposo solo en este momento, él está destrozado. Yo me acuerdo mucho decir eso. Y yo escuché después cuando los doctores empezaron a llamarme, como a despertarme, y yo escuchaba como una voz lejana que me decían, Cindy, 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 y me movían y me decían Cindy, y yo escuchaba así y yo decía como, Dios mío, me morí. Yo
Yo me acuerdo pensar eso, yo decía, me morí y me llamaban y yo no podía despertar. Y me decían, Cindy, y yo como, Dios mío, por favor, no, por favor, yo no puedo dejar a mi esposo solo, yo no lo puedo dejar solo en este momento, no puedo, no puedo. Yo sentía mucho como esa compasión con mi esposo, yo tenía miedo de morir no por morir, de hecho tenía miedo de morir por dejar a mi esposo solo porque él estaba tan destrozado, él también ha tenido que vivir esta situación desde un dolor tan duro que nadie lo entiende. Yo sabía que él estaba en la sala de espera llena de padres que los llamaban para decirle su bebé ya nació, y le preguntaban, ay, tu esposa ya tuvo bebé, tu esposa ya estuvo bebé, y él solamente allá en la sala, en medio de todos esos padres, esperando que le dijeran, tu esposa está bien. Para él también fue muy duro, y yo le pedía a Dios como que no me dejara morir por él. Cuando yo como que pude volver, yo me acuerdo que lo primero que le dije a los médicos, les pregunté, ¿estoy viva? ¿Estoy viva? Y el doctor me dijo, sí, estás bien. Y me dijeron, todo salió bien. Y yo como que ahí, como que descansé. Porque yo en ese momento fue como que yo le decía a Dios, todavía no, por favor, todavía no. No puedo dejar a mi esposo solo. Y volví. Y en ese momento yo me volví con ese sentimiento, con esa sensación que yo había experimentado estando dormida. Yo había experimentado una sensación de un amor tan inexplicable, una sensación de un amor tan profundo que yo digo fue algo divino, de la divinidad, ¿no? Porque yo me vine con ese sentimiento y sentí como que pasé de un dolor extremo, que fue haber estado en esa sala, en proceso de parto, sin anestesia, con dolores grandísimos, sola, pidiendo ayuda sin que nadie me ayudara, sin que nadie me acompañara, viviendo esa situación tan dolorosa. Y fue como que todo eso fue como alivianado por ese sentimiento que yo tuve, por esa experiencia que yo tuve en el legrado, que fue como, pues me durmieron, ¿no? Y como lo digo, hay quienes explican que eso tiene una razón científica, y es que tú llegas como si estuvieras drogado, pero para mí fue como esa ayuda divina que yo le decía, Jesucristo, ayúdame. Pues yo gritaba, yo me acuerdo mucho que yo decía, Jesucristo, ayúdame, porque me abandonaste. Yo no sé por qué dije eso, pero yo dije eso, estando en ese dolor, porque es que no venía nadie a ayudarme, yo estaba sola gritando, pariendo con horrible, y nadie venía a ayudarme, y si se asomaban era como que se asomaban y si se volvían a ir, o era como que, ay, ya vamos a preguntarle a la doctora, y se demoraban un montón en volver a ir. Y yo me sentí tan abandonada que yo le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y yo le decía a Jesucristo, no sé, yo nunca yo me dirijo a Dios, pero en ese momento a mí, Jesucristo, Jesucristo, yo decía mucho Jesús, Jesús, ayúdame. Y cuando yo estuve en el legrado, cuando me anestesiaron, yo vi a Jesucristo. Y para mí fue como que el dolor que yo estaba viviendo hace unos minutos como que tuvo una compensación automática, porque yo ya no sentía más dolor ni físico, ni espiritual, ni mental, ni nada. O sea, es como si todo mi cuerpo, mi corazón se hubiera inundado de ese sentimiento de amor profundo, y, y yo estaba en una calma absoluta, tan así que yo le agradecí en ese momento a los doctores, les dije que los amaba. O sea, yo sentía en ese momento que amaba a todo el mundo. Yo llego, la doctora me pregunta que sí, que me van a pasar a un cuarto de recuperación, que ahí iba a estar con muchas mamás, pues también en recuperación, que iba a estar con mamás con sus bebés. Me preguntó si si yo quería que me aislaran. Yo le dije que por supuesto que sí. Y pues me llevaron allá. Yo recuerdo mucho pasar así, me llevaron en la camilla y yo veía a las mujeres así con sus bebés en los brazos, sus pechos al aire. Yo las veía todas, pero yo no sentía dolor. O sea, no, en mi caso no. Yo sé que eso es muy fuerte, a muchas mamás les pasa que les duele mucho ver a sus bebés, a otros bebés, a otras mamás después de esto, pero en ese momento, como yo todavía estaba como con los efectos de anestesia y estaba con esto que les cuento, yo las veía y yo las bendecía y yo les decía yo quería abrazar a sus bebés, yo no sentí dolor, sentí mucho amor. Y me pusieron ahí en medio de todas ellas y yo estaba ahí feliz en medio de todos esos bebés y todas esas mamás, que es algo loquísimo.
hasta que llegó mi esposo, ahí sí lo dejaron entrar a él y ahí sí nos pusieron un biombo es como, hagan de cuenta, como que nos pusieron unas telas que tapaban mi camilla y ahí con mi esposo pudimos tener un poquito de privacidad, pero igual estábamos en la misma sala, pues con las otras mamás recién paridas y con sus bebés, ¿no? Yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo, yo le decía, amor, viste a la bebé, es hermosa, viste a la bebé, es hermosa, yo le decía, ahí él pues le preguntó a una enfermera si podía ver a la bebé y él se fue, lo llevaron a que estuviera con la bebé, entiendo que pudo estar con la bebé como 20 30 minutos, estuvo con ella y después de que yo salí del quirófano del legrado, yo salí con esa paz, con esa tranquilidad, no había dolor, no había llanto, eh, no sé, me duró hasta el otro día, de verdad que sí, yo me acuerdo que ya después me pasaron ya a un cuarto como donde me podían visitar y yo veía a mi mamá, a mi suegra, a mi papá, a mi esposo destrozados, llorando, llenos de dolor y de tristeza y yo me acuerdo que yo terminé dándoles consuelo a ellos, palabras de aliento a ellos, yo me sentí con una fuerza inmensa que yo digo que mi hija me dejó con esa fuerza porque ella fue muy fuerte y esa fue mi historia. Eh, yo cuento esta historia porque resulta que hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento y hay muchas cosas por hacer, definitivamente, especialmente en Colombia hay muchas cosas por hacer. Una de las cosas que yo siento que deben cambiar es que una mamá, un papá debe ser informado oportunamente de los procedimientos a los cuales va a ser sometido, que debe ser informado también de sus opciones, de las decisiones que va a tener que tomar. Por ejemplo, a los padres deberían decirles y prepararlos psicológicamente y acompañarlos en la toma de decisión de ver o no ver a su bebé, porque eso nos ayudaría un poquito más. Resulta que hay mamás que no pueden ver a su bebé por el estado de shock en el que están. Es un momento que están en shock, que no pueden tomar decisiones, que no entienden qué pasa, que están confundidas. Y es como que les dicen, justo en el momento del parto, les dicen, ¿quieres ver a tu bebé? Y a veces la mamá no puede verlo porque está en shock. Y son mamitas que a veces después del tiempo se arrepienten de no haber podido ver a su bebé porque era una única oportunidad de verle. Y aunque es respetable las decisiones de los padres, lo que he podido leer es que ver a los bebés ayuda mucho a las familias a que puedan transitar su duelo, porque por lo menos hay una imagen y eso psicológicamente ayuda a los papás a transitar un duelo un poco más saludable. Pero no es culpa de los padres que dicen que no lo pueden ver porque están en shock, porque no pueden tomar decisiones. Entonces, esas son de las cosas que un doctor debería preparar y acompañar a ese padre en una toma de decisión de estas. Si te dices, mira, tu procedimiento va a ser vas a pasar por esto, por lo menos a mí me negaron la información, nunca me dijeron que yo iba a pasar por un legrado, cómo iba a ser el procedimiento, no sabía, para mí también fue como todo un poco de shock. Entonces si se le dice como mira, tú vas a tener la oportunidad de ver a tu bebé, ve pensándolo, de pronto aquí allá, por lo menos que uno le den un poquito más de tiempo de pensarlo, de analizarlo, de tomar decisiones, estas son sus opciones, pero eso no pasa y no pasa porque a nosotras no nos dan ni el tiempo, ni la calidad de servicio, ni la privacidad y la necesitamos. Es como que te van diciendo las cosas así por salir del paso y rapidito porque la saturación de trabajo es tan grande y los doctores están tan saturados de trabajo que es como si estuvieran en una carrera contra el tiempo. Y eso tiene que cambiar, yo pienso que así como hoy en día ya se está hablando más de partos humanizados, también se debería hablar de pérdidas gestacionales humanizadas, porque hay mucho dolor en perder un hijo y ese dolor se ve atenuado cuando tú te encuentras con un trato médico que no es el correcto, cuando
no te permiten, por ejemplo, tener el acompañamiento de tu familia, de tu esposo, cuando te sientes en una soledad tan inmensa, cuando no tienes la atención adecuada. Yo por lo menos no entiendo, yo estando en esa sola, en esa zona, en esa sala, porque no me dejaron por lo menos estar con mi esposo ahí, que por lo menos él estuviera conmigo, o mi mamá. Y así hay muchas historias. Entonces es como que también debemos empezar a hablar de muertes gestacionales más humanizadas. Eh, Hay muchas cosas que tenemos que hacer en Colombia. Yo, por ejemplo, leía en España, en muchos hospitales, en diferentes países, que hay unos protocolos médicos, que hay un acompañamiento, que los doctores y las enfermeras y todo el equipo están más preparados para acompañar a padres en estas situaciones. Hay incluso países en donde les permiten por ley estar tiempo con sus bebés, les permiten fotografiarlos si así lo desean. Hay lugares en donde les permiten tener el acompañamiento de sus familiares, inclusive hay hospitales en donde les entregan a los padres como una cajita de recuerdos, así sea lo más mínimo, las huellas, una fotografía, una fecha, una manilla de registro. Son cosas que aunque suenan como pequeñas, hacen una gran diferencia en que un padre y una madre puedan elaborar su duelo. Porque cuando uno no tiene bebé y llega a casa sin bebé, es dolorosísimo, es muy doloroso. Cuando tú tuviste que pasar por un parto, por un dolor tan grande, por todo lo mismo que pasa a una mujer cuando trae un hijo al mundo y sabes que no va a haber llanto. Cuando pasas por todo eso y llegas a casa y llegas con los brazos vacíos, es durísimo. Y esas cosas pequeñas como tener las huellas de tu bebé, como tener una fotografía, cosas pequeñas, ha hecho un gran cambio en muchos países, pero en Colombia estamos lejísimos de eso. El tema de las incapacidades, yo me acuerdo que la doctora me dijo, como me preguntó yo qué hacía, yo le dije que yo era independiente y recuerdo mucho que me dijo como, ay, pero igual reclama tu incapacidad que te la tienen que pagar igual así seas independiente. Me da incapacidad de 15 días, o sea, la doctora estaba más preocupada porque me pagaran mis 15 días de incapacidad y yo era como, ¿es verdad? ¿Solo 15 días? O sea, yo afortunadamente trabajo desde casa y pude cuidarme, mi mamá me cuidó, mi suegra me cuidó, tuve una doula que me ayudó en la cuarentena, me pude dedicar a trabajar mi duelo, a llorar, a elaborar mi duelo. Creo que eso también ha sido muy importante para que yo pudiera avanzar, pero hay mamás que no puedo creer que pasan por esto y a los 15 días tienen que ir a un trabajo. Yo no lo puedo entender, yo no lo puedo entender. De verdad, o sea, ni físicamente estamos preparadas, ni mucho menos psicológicamente. Yo la verdad que no lo entiendo. Hace poquito me escribió una mamá que me decía que ella es ginecóloga, o sea, el ambiente en donde trabaja llena de bebés, llena de mamás, de partos y todo esto. Y me decía, lo máximo que dan en Colombia es 4 semanas de incapacidad, lo máximo. Y ella me decía que ya tenía que volver a trabajar y estaba destrozadísima. Y esto es una realidad muy triste. Ahora los hombres ni se digan. Así que peor, los hombres no tienen ni un día, ni un día. Es durísimo porque ustedes no saben qué es esto. Entonces, pues bueno, esa es la historia de hoy. Es un poco a manera informativa para los padres que también de pronto no saben cómo va a ser el proceso de parto inducido, que van a tener que pasar por un legrado y de pronto no saben un poquito. Si aún no lo han vivido y de pronto ya están prontos a que les programen este procedimiento, pregunten todo lo que tengan que preguntar, exijan, no se queden callados. Si un doctor no les quiere dar las explicaciones, pídanlas, vuelvan y pregunten, traten de informarse, por lo menos prepárense para tomar decisiones como por ejemplo si quieren ver o no a sus bebés. Y bueno, para las personas que no sabían de esto, pues también a manera de reflexión, eh,
decirles pues que hay mucho trabajo por hacer para poder tener unas situaciones más humanizadas, tener como protocolos médicos que nos acompañen de una mejor manera. Hay mucho trabajo por hacer y pues esa es como la intención de todo este proyecto, ¿no? De mejorar la condición de padres, porque nosotros ya vivimos lo que vivimos como lo vivimos y ya quedó en el pasado, perdonado y todo, pero lo ideal es de que las cosas empiecen a mejorar y de que los procesos sean mucho más fáciles o menos dolorosos o con un impacto menos traumático para los padres que viven esto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Si tienen preguntas, no duden en escribirme. Si quieren compartir sus historias, también las invito a que los hagan, los invito a que lo hagan. Hay muchas mamás que me han escrito contándome sus historias. Yo invito a todos estos padres también que quieren contar sus historias que se animen a hacerlo. Si todavía no se sienten, digamos, con la comodidad de hacerlo público, no hay problema, pueden escribirme, lo podemos compartir en el grupo de Facebook a manera anónima, se les va a respetar toda su privacidad, pues porque lo ideal es que se sientan cómodos y que empecemos a crear una comunidad de apoyo, porque se necesita mucho una comunidad de apoyo en Bogotá y en Colombia. Entonces esas historias podemos ponerlas a manera anónima. Si alguien de pronto quiere compartir algo, pues lo invito a que lo haga también para poder ayudarnos entre todos. Compartan este video, compartan esta información. No olviden también que estamos en Instagram y en Facebook poniendo información a diario para la comunidad. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, como siempre, en escucharme. Espero que sea una escucha desde el respeto y desde el no juzgar. Los amo muchísimo y chao, hasta un próximo video.